Ella rió, bajó la voz y, sin levantar la vista del menú, deslizó una frase que pareció construida para encender la mesa. ¿Te llevo a casa luego de esto? Fue esa clase de broma que se usa donde la luz es buena y la audiencia es aún mejor. Sam sonrió con esa calma medida que lo hacía parecer intocable. Sus dedos rozaron la mano de la mujer a su lado. Apenas un gesto, casi un accidente. Al otro lado, la mujer elegante con un vestido austero alzó la cabeza y no dijo nada. Nadie en la sala lo sabía. La mujer que miraba con cierto frío era su esposa desde hacía 3 años. La terraza del restaurante vibraba con conversaciones, salpicadas por el rumor de la ciudad. La cena de cierre de la semana de presentaciones para la licitación que podría cambiar el rumbo de Flourish. Altas ventanas, velas que no dejaban de parpadear, nombres y tarjetas que se intercambiaban con la misma frialdad de un contrato. Marta, porque ese era su nombre, Marta, tenía el tipo de sonrisa que parecía escrita para titulares. Tenía la voz de quien habitualmente consigue lo que quiere. Nadie dudó de su intención. Nina observó la escena desde su lugar. Para quien no la conocía, su quietud podía leerse como indiferencia. Los ojos de Nina tomaban y soltaban detalles. El tono de la risa, la inclinación de la cabeza, el orden del rostro de Sam. Había algo casi ritual en cómo analizó cada microseñal. Era directora de diseño, acostumbrada a notar lo que otros dejaban pasar. Pero esa noche, el ojo de diseñadora no bastaba para devolverle la calma. Cada vez que Marta dirigía hacia Sam una mirada calculada, el rumor dentro de Nina se hacía más pesado. Sam tenía la cara de alguien que entiende de números y decisiones rápidas. Su voz, sin embargo, era lo opuesto. Medidas exactas, pocas palabras. En público cuidaba la forma como un manual técnico cuida la precisión. No le gustaba hablar, prefería actuar. Esa era una de las razones, siempre dicha en voz baja y con pragmatismo entre ellos, por las que su matrimonio se mantenía fuera del radar de la prensa y de la oficina. Eran 3 años de pacto silencioso, privacidad por comunidad profesional. A veces el silencio parecía una fortaleza, otras una celda. El coqueteo fue breve, juguetón, nada grotesco. Marta habló en voz suficiente para que alguien en la mesa vecina lo escuchase. Unas cuantas cabezas se giraron. Los móviles captaron la escena con la misma voracidad con la que devoran noticias. Cuando Sam respondió con una frase medida, su respuesta cayó en el silencio como una losa que nadie esperaba. No negó, no afirmó. Simplemente sostuvo la conversación con dignidad. Para algunos, esa composure era signo de interés. Para unos pocos, los más atentos, fue el gesto de un hombre que protegía algo. Los ojos de Nina se estrecharon, no por el flirteo en sí, sino por la facilidad con que la gente llenaba huecos vacíos con historias. A su alrededor, sus colegas sonrieron como si hubieran presenciado el inicio de un romance. Alguien en tono de broma susurró sobre apuestas. ¿Cuánto tardaría en aparecer la foto en redes? ¿Había ya corazón en el último comentario? Un par de notificaciones vibraron en los bolsillos. ¿Lo viste? Esto es real. Las apuestas eran pequeñas, inofensivas, el tipo de chisme que no mata nada hasta que se vuelve viral. Nina mantuvo la calma. Dejó que la situación transcurriera. No se levantó. No clavó sus uñas en el borde de la mesa como muchos esperan en las escenas de celos. Su cuerpo tenía otra gramática. Cuando algo la tocaba de verdad, lo procesaba en silencio y lo dejaba madurar. Si debía actuar, lo haría con la precisión de quien diseña espacios, no con la furia de una tormenta. Pero aquello, en medio de la cena, se sentía como una fisura que se agrandaba sin ruido. Más tarde, cuando ya estaban en el coche, Sam la observó con una mezcla de ternura contenida y fatiga. ¿Te has divertido?, preguntó en voz baja, como quien teme sonar acusador. Nina le replicó con un gesto que decía más que palabras, la mano que le encontró la suya en la oscuridad del asiento trasero y la apretó con firmeza. A veces, en la cotidianidad de su hogar, no necesitaban hablar del tema. Su intimidad se medía en notas dejadas sobre la mesa. Cena fría en la nevera, toma el café antes de que se enfríe. Pequeños códigos que probaban que el pacto seguía funcionando. Fuera, privacidad. Dentro, verdad. Pero el mundo profesional es una bestia con hambre de narrativas. Esa noche, la narrativa comenzó a crecer, como un hilo que tira de un jersey hasta que todo se deshace. A la mañana siguiente, el Slack de la oficina explotó en emojis. Un compañero, con la inocencia calculada de quien no sabe medir el efecto de sus dedos, había subido una foto a la historia de Instagram, la imagen de un brindis, un dedo tocando una copa, y la etiqueta con el nombre de Sam. Comentarios que iban de
¿Qué pareja? Ah, ¿quién es la de rojo? Comenzaron a proliferar. Nadie mencionó la mujer junto a Sam. Nadie había pensado en la mujer elegante que lo miraba. Nadie, excepto Nina, para quien el silencio había empezado a funcionar como un espejo inevitable. El día se desplegó con reuniones para la licitación. Goldcorp era un cliente que pensaba a lo grande, decidía a lo seguro y no perdonaba errores. Flourish, la empresa de Sam, y el equipo de Nina tenían que presentar una propuesta que lograse conciliar diseño, presupuesto y una visión que dejase la competencia fuera de la ecuación. Para Nina, todo era diseño y lógica, el edificio, la experiencia del usuario, la línea visual. Pero la comunicación no se limita a planos. Había una vertiente humana que Nina prefería no subestimar, la reputación. En la sala de presentaciones, la reinvención del patio de un centro comercial se transformaba en una metáfora de cómo ella veía la ciudad, un lugar donde el paso de las personas debía sentirse natural, sin el peso de la publicidad mal pensada. Explicó con calma, dibujando con el dedo en la pantalla una explicación que combinaba empatía y estética. Sus colegas le lanzaban miradas de respeto, pero también de preocupación. El rumor de la noche anterior se había convertido en tema de café frío entre escritorios. «No alimentes a los trolls», le dijo Liam, su jefe de proyecto y amigo, en una pausa. Usó la expresión con tono ligero, pero sus ojos delataban el cálculo. La empresa necesitaba ganar la licitación. Cualquier distracción era una bala perdida. Si Goldcorp ve nuestra capacidad para manejar la narrativa, estamos hechos. Si lo ven como un lío, podemos perderlo. Nina asintió. Pensó en la facilidad con que el público elige su verdad y en cómo a veces eso terminaba por modelar la realidad. Pensó en Sam, en su silencio, en esos pequeños gestos protectores que traducían lo que no quería decir en voz alta. Aquel día trabajó como si estirara una tela, con cuidado, midiendo pliegues para evitar arrugas visibles. A las 4, mientras afilaban la presentación, el teléfono de Nina vibró. Era un mensaje de número desconocido. ¿Eres la Nina que estudió en La Salle? Soy Hans. La palabra justo ahí, después del saludo, fue una cuchillada que abrió un pasado que creía cerrado. Hans Shaw, su primer novio serio, aquel con el que compartió promesas a los 20 que se habían vuelto rencorosas con el tiempo. Hans tenía la clase de arrogancia que no envejece, envejecen las consecuencias de su actitud. Nina dejó el mensaje abierto. El pasado se movía en el texto como humo. No respondió. No de inmediato. Había razones por las que ciertas puertas se cierran y otras se mantienen entreabiertas. Hans era una ausencia que volvía para preguntar por su tiempo perdido. A Nina le pareció, casi de inmediato, que su regreso y la foto de la noche anterior no eran inocentes. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Faye Hark llegó con una bolsa de ropa y un currículum que olía a polvo y a nuevas oportunidades. Faye era conocida en su grupo de colegio como una de esas personas que llevan muchas vidas en una sola. Había sido amiga de Nina en la adolescencia, luego se perdió en el tiempo hasta que una tragedia la devolvió a la ciudad. Viuda a los 30, con la necesidad de empezar de nuevo. Su voz tenía una mezcla de gratitud y vulnerabilidad que tocó la fibra de quien la escuchó. Llegó a la OFI buscando ayuda. No pretendía privilegios. Quería reintegrarse, ofrecer su experiencia en comunicación, en aquello en lo que siempre se había movido con destreza. Contar historias humanas. Faye y Nina se miraron como si un álbum de fotos se desplegase entre ellas. No hubo sobreactuación, solo la calma inconfundible de quienes saben que conocen la piel del otro. Faye habló de su nueva vida. No quiero volver a empezar desde cero. Solo quiero un lugar donde ser buena en lo que hago. Nina la escuchó, y sin pensarlo, pensó en cómo ese tipo de fuerza podía ser útil. Pero pensó también en otra cosa. Si Faye volvía a entrar en la escena pública de Nina, también lo haría en la escena de Sam, y la tentación del cotilleo crecería. Por la tarde, una escena aparentemente inocente aumentó la tensión. En un supermercado, Sam tomó la mano de una mujer mayor para ayudarla a alcanzar un paquete del estante superior. Una clienta con un ojo para la narrativa ya había tomado la foto. Los móviles lo saben todo. Un gesto amable se convierte en prueba de intención. Cuando la foto circuló, el fantasma de la cena no se fue. Se transformó en patrón. Por aquí una historia, por allá otra.
La gente necesita llenarse de cuentos. La oficina necesitaba ganar una licitación. Todo se mezclaba. Sam lo sabía. No ignoró la viralidad, simplemente no la alimentó. Había un método en su silencio. No quería poner a Nina en el centro de la conversación. Creía, con la quietud de quien calcula riesgos, que la privacidad era un puente que se podía sostener si no lo forzaban. Sin embargo, las redes son puentes que cualquiera puede cruzar sin permiso. El equipo empezó a dividirse entre quienes veían la situación como una amenaza y los que la tomaban a broma. En la primera categoría estaban aquellos que estimaban la sensibilidad del cliente. Goldcorp buscaba confianza y cualquier chispa de escándalo podía prender en su contra. En la segunda categoría estaban quienes, con una sonrisa cínica, hacían apuestas en voz baja sobre cuánto tiempo tardaría en explotar esto en prensa local. Eran el ruido que no siempre se escucha hasta que ya es demasiado tarde. Esa noche, en la cocina de su casa, Nina colocó un plato que Sam no había pedido sobre la mesa. Arroz con curry, que nadie esperaba recibir. Una nota en la nevera, para cuando vuelvas tarde. Ne. Sam la leyó, sonrió y dejó en la mesa una llave que había llevado consigo por la costumbre de siempre, la llave de su pequeño armario bajo la escalera donde guardaban recuerdos. Había un sorteo de instantes cotidianos que les pertenecían. Esta era su manera de resistir el espectáculo. Pero el ruido seguía. Al día siguiente en la oficina, alguien había impreso y pegado una foto en un panel de anuncios. La imagen del brindis con la etiqueta de Sam. Bajo la foto, un post-it con un corazón. La imagen provocó murmullos, dedos apuntando. Algunos se rieron. Otros revisaron contactos para encontrar a la chica de rojo. Los pequeños ecos del escándalo empezaron a devenir en un rumor consistente. Cuando Hans apareció por la puerta de la oficina esa tarde, nadie esperaba que su presencia fuese un detonante. Entró con el aire de quien vuelve a un lugar familiar por derecho propio. Su sonrisa no había perdido el filo. Su mirada sí sabía cómo perforar inseguridades. Se acercó a la mesa de Nina con una confianza que olía a recuerdos no resueltos. «Nina», dijo, con esa voz que sabe cómo nombrar un pasado sin pedir permiso. «He oído que estás ocupada». Ella levantó la vista. Le dedicó una mirada medida, sin alegría, pero no sin sorpresa. Hans le ofreció una tarjeta. Un comentario solo aparentemente casual sobre el proyecto. Traía la propuesta de una colaboración desde el otro lado de la ciudad, algo que podría sonar como oportunidad. Pero el tono tenía doble filo. No venía únicamente por la propuesta. Venía a recordar un pasado, a medir si lo que se perdió todavía tenía un valor. Nina respondió con la frialdad de quien ha aprendido a protegerse. No con insultos, sino con una profesionalidad que dejaba claro que otra parte de su vida no era negociable. Hans, sin embargo, amasó la provocación como quien amasa pan. Dejó la palabra abierta, vertió algunas insinuaciones sobre cómo la gente cambia y salió con la misma facilidad con que se retira una cortina. Esa misma tarde, Sam recibió un correo. Un viejo cliente proponía una reunión improvisada y al final del mail una postdata. ¿Estarás en la cena esta semana? Era la invitación a un nuevo foco. Sam lo leyó y por primera vez en días se encontró forzado a tomar una decisión con palabras. Podría evitarlo, dejar que todo siguiera su curso. Podía también tomar el micrófono y hacer aquello que su corazón no solía permitir: explicar, aclarar, exponer. Pero Sam era de los que piensan que las acciones pesan más que las palabras. Había, sin embargo, un hilo que le tiraba desde el interior: Faye. Su aparición lo hacía pensar en límites distintos. Su amistad antigua con Nina era una cuerda que, de repente, se tensaba. La noche previa al cierre de la licitación, en la cena de preentrega, ocurrió el episodio que haría explotar el rumor. No fue un acto desesperado ni un mensaje público, fue una cadena de gestos que, puestos juntos, parecieron una escena de película. Marta, siempre Marta, encontró la oportunidad perfecta en el cóctel. Una conversación privada junto a un sofá, una risa, una mano que rozó la de Sam. La habitación no tardó en llenarse de miradas. Un par de asistentes, con la torpeza de quienes creen que su trabajo es registrar la historia, tomaron fotos. Un influencer local, presente por casualidad, subió un story con la etiqueta «Flirteando en Floris». En minutos, el rumor había recalificado el nombre de Sam en la oficina. Sam, otra vez, no respondió a la provocación. No se levantó para declararse ni para refutar. Protegió a Nina con su silencio. Nina lo vio y por un instante la calma de su interior se quebró. No por lo que Sam hacía,
porque ambos sabían el pacto, sino por lo que la gente podía creer sin conocer. Él guarda silencio por nosotros, pensó, y se sintió agradecida y molesta al mismo tiempo. Agradecida por la protección, molesta por la exposición. Fue entonces cuando el primer CTA natural apareció en la narración de la oficina. Mientras el rumor seguía su curso y la tensión aumentaba, alguien susurró al teléfono de otro colega: «Si quieres ver cómo se desenreda esto, quédate». Y en el plano del video que se imaginaría para narrarlo, una invitación directa al espectador, breve y sin estridencias, a seguir la historia. Si te atrapaba el drama, la historia apenas comenzaba. La semana de la licitación pasó entre presentaciones y consultas rápidas. Goldcorp acudió con su comitiva, revisó datos, hizo preguntas, y en la sala el equipo de Nina respondió con la humildad de los que saben su oficio. Fue una presentación casi perfecta. Hubo aplausos contenidos, hubo también miradas envenenadas por la rumorología. Pero la propuesta resultó brillante. El jurado quedó impresionado. La balanza pendió a favor de Flourish. Nina sintió el alivio casi físico de quien saca un divorcio con la eficiencia de un cierre bien hecho. Sam sonrió en esa sala, por primera vez sin esa máscara de contención que lo había definido últimamente. Parecía, por un momento, un hombre al que la victoria le permitía soltarse. El triunfo profesional no borró, sin embargo, lo que el mundo había hecho con su vida privada. La noticia sobre la licitación se mezcló entre los posts sobre la cena. Las redes, hambrientas de continuidad, pedían más imágenes, más relatos. Si hay una constante en esto, es que la verdad privada es fácil de moldear en rumores públicos. En los días que siguieron, la oficina se convirtió en un ecosistema de teorías. Había apuestas por quién sería la próxima en aparecer en el feed con un story que confirmase la historia. Hubo murmullos sobre la mujer de rojo y chistes sobre la protección de Sam. Hans volvió a reaparecer con mensajes más directos. Faye, en cambio, tomó la iniciativa con una sinceridad que fue inesperada. Pidió una cita con Nina, no para el negocio, sino para contarle algo que parecía venir del corazón. Esa tarde, cuando quedaron a solas en una cafetería cercana, Faye le contó a Nina que había perdido el miedo a empezar de nuevo y que su presente consistía en encontrar un lugar donde sintiera que podía respirar. Habló también de lo que había visto en la cena. No lo dijo como quien acusa, sino como quien observa y pone en la mesa un hecho. Hay historias que son cansinas, y la tuya parece una de ellas, dijo Faye con esa mezcla de humor y compasión. Nina, rendida por la acumulación del estrés, se permitió una risa amarga. La honestidad de Faye la desconcertó y la consoló al mismo tiempo. Horas después, en el ascensor del edificio, alguien dejó una nota anónima en su cajetín. Si ella te hace un favor, ¿qué hará por ella? Era una pregunta envuelta en malicia. La tinta del chisme mancha más que un dedo. Nina la tiró a la papelera con la calma de quien contempla el barro y decide responder con agua clara. Diseñar más, trabajar mejor. Pero cada vez que rellenaba un documento o firmaba un plano, la palabra privacidad se transformaba en una preocupación práctica. ¿Cómo proteger aquello que, en su vida, tenía más valor que la propia firma que aparece en cada contrato? Sam, en casa, la esperaba con una mesura que ya era gesto. Le tocó la espalda con el mismo gesto con el que alguna vez la persuadió a mudarse de ciudad, sin promesas ruidosas, con esa paciencia reservada. «Lo sé», dijo, y no añadió nada más. Sus manos, al sostener un libro sobre la mesa, tenían la costumbre de decorar la casa con pequeños detalles que decían «Estoy aquí». Nina apoyó la cabeza en su hombro como quien reposa en una estructura segura, y por un instante dejó que el ruido de la noche se filtrase. Pero la realidad no tardó en empujar otra puerta. Hans envió un correo a la dirección de la oficina con una propuesta que implicaba, sutilmente, una aparición pública compartida. Sam tuvo que decidir si aceptar o no una reunión en la que la presencia de ambos podría avivar más del rumor. En su respuesta, meditada y breve, dijo que asistiría únicamente en calidad profesional y que cualquier otro tipo de encuentro sería improductivo. Fue la respuesta de un hombre que quería mantener la integridad del proyecto, pero que comenzaba a sentir que el silencio ya no era suficiente. Aquel viernes, la oficina organizó una fiesta pequeña para celebrar la victoria. Había una botella de vino que circulaba y una tarta con letras que felicitaban al equipo. Las cámaras, aunque discretas, estaban presentes.
Fue en ese marco, entre risas y tapas, que alguien puso en marcha un juego estúpido. ¿Quién sería capaz de conquistar al CEO? La frase, lanzada como una broma, provocó un silencio momentáneo. Hubo risas forzadas. Hubo miradas que buscaron a Sam como a una constelación. Nina se quedó quieta, observando cómo su vida privada se convertía en una trivia de oficina. Esa noche se anunció una reunión social más amplia, un reencuentro de antiguos alumnos al que muchos acudirían, un acto público que prometía ser perfecto para quienes querían contar historias de éxito. Sam tenía que asistir por razones que excedían la nostalgia. Un antiguo compañero del colegio era ahora miembro de la junta que patrocinaba proyectos de la ciudad, y su presencia podría abrir puertas corporativas. Además, era el tipo de evento donde se mezclaban vida profesional y recuerdos personales. Para Sam, era una oportunidad de cerrar hilos. Para Nina, una posibilidad de exponer su relación, si así lo decidían. Cuando el mensaje llegó a la bandeja de entrada de Nina con la invitación formal, lo dejó encima de la mesa y lo miró largo rato. La invitación parecía inocua. Una noche de nostalgia y discursos, una ocasión para recordar quiénes habían sido. Para Nina, sin embargo, la invitación era otra pieza en el tablero. Miró a Sam. No dijo nada. Se dijo a sí misma que aceptar no significaba renunciar al pacto de 3 años. Solo era una presencia, un cuerpo entre el público. Pero en su mente germinó la pregunta que siempre estaba al borde de la voz. ¿Sería el momento de que su verdad dejase de ser silencio? La ciudad, con su costumbre de convertir historias privadas en titulares de un día, apretó el paso. Y mientras el mapa de rumores se extendía, otras piezas se movían. La mujer que coqueteó en la terraza no descansaba. Hans no se rendía. Faye se instalaba como una línea de apoyo que, sin quererlo, podría empujar hacia afuera lo que había estado adentro por tanto tiempo. En ese entreacto, cuando la noche y la ciudad respiraban lento, Nina se preparó para enfrentar algo que no sabía si quería mostrar al mundo. La primera parte de esa trama cerró en la calma de una noche con muchas ventanas abiertas. El equipo celebrando un triunfo que sabía a victoria amarga, el rumor multiplicándose como sombra, y una pareja que decidía, de nuevo, si el pacto de privacidad seguiría siendo pactado o si por fin la verdad saldría a la luz. La noche del reencuentro llegó como una marea silenciosa. La ciudad brillaba con luces que parecían prometer memoria y redención en igual medida. El auditorio donde se celebraba la velada de antiguos alumnos olía a madera pulida y a colonia de quien no quiere pasar desapercibido. Gente acomodada, abrazos que buscaban estatus y un murmullo constante que alimentaba las historias. Para Nina, la invitación era una tensión envuelta en seda. Sabía que cada paso allí podía convertirse en titular o en rumor. Para Sam, la convocatoria era una obligación con posibilidades. Había puertas que aún se abrían con nombres y con presencia. Se vistieron sin ruido, como quien se prepara para un trámite que, sin embargo, puede ser transformador. Nina eligió un vestido sencillo, corte recto, color profundo. No quería luces, solo presencia. Sam se ató la corbata con el gesto mecánico de siempre. Su mano, cuando pasó por el nudo, rozó una nota que ella había dejado sobre la mesa esa mañana. Si algo sale mal, vuelve a casa, Nina. Guardó la nota en el bolsillo del traje como si fuera un amuleto. No discutieron la decisión de asistir. Entre ellos ya no había negociaciones largas. Habían aprendido a moverse por señales. Al llegar, se separaron por unos instantes para saludar a conocidos. El auditorio tenía mesas de cóctel, pequeñas agrupaciones y un escenario iluminado. Hans estaba allí, inevitable. Su sonrisa era como una moneda que nunca cambia de cara. Un gesto calculado, una palabra medida. Se le notó rondando las esferas de influencia, acercándose a quienes podían convertir su presencia en relevancia. Desde la puerta, Nina lo vio y sintió un calor frío en la nuca, una advertencia antigua que le pedía cuidado. No buscó confrontación. Su fortaleza no residía en el choque, sino en el control del espacio propio. Faye, por su parte, apareció con una naturalidad que desarmó la espera. Entró como quien vuelve a una casa sin pedir permiso y se instala en el sofá sin explicaciones. Llevaba una chaqueta gastada en el hombro y una sonrisa directa que no buscaba indulgencia. Al verla, Nina respiró una exhalación larga y agradecida. Faye no vino a ser un escudo, vino a ser compañía. Su presencia era una librería de recuerdos que no pedía nada, solo sostenía. Se saludaron con un abrazo corto, de esas cosas que no piden palabras.
La velada avanzó con discursos ceremoniosos y algún que otro recuerdo gracioso. En esos momentos, la amistad de la que eras testigo a los 20 se mezclaba con la ambición que se había sedimentado a los 40. Sam fue llamado al escenario, no por un cargo mayor, sino por la costumbre de quien ha sabido guardar amistades. Lo invitaron a acompañar en la entrega de un reconocimiento a un antiguo profesor. Subió con la lentitud de quien no disfruta del centro del foco. La sensación en el público era esa mezcla de curiosidad y expectativa que precede a algo que varios quieren ver convertido en chiste. Mientras Sam caminaba al escenario, alguien en la mesa más próxima intentó un gesto oportunista. Una joven sonrió, alzó su copa y con la audacia de quien ve a una presa desde un punto cómodo, se acercó a estrechar la mano de Sam cuando éste pasó junto a su mesa. En el gesto no había malicia profunda, sino un ejercicio social, hacerse ver, hacerse memorable. La joven lanzó una frase al aire en tono juguetón, una de esas líneas que funcionan como prueba de atrezo social. Hubo risas cortas. El público, entrenado para el espectáculo, tomó la escena como una nota de color. Sam, al rozar la mano de esa mujer, mantuvo el gesto protocolario. Hizo la broma que no debía pasar a más. Fue un roce profesional, un instante que la cámara y la imaginación de los presentes convirtieron en otra cosa. A su lado, Nina observó en silencio, midiendo aquello con la calma de quien conoce las reglas del juego y no se deja ganar por ellas. No necesitó intervenir. Sabía que a veces la mejor defensa es la neutralidad. Sin embargo, dentro suyo, un resorte antiguo vibró. La pregunta automática de siempre: ¿por qué tengo que justificar lo que no es mío? Cuando Sam subió al micrófono, el auditorio se cayó como si aguardara un hechizo. Él había preparado pocas palabras, prefería que las acciones hablaran por él. Pero frente al público tomó la decisión de no callar aquella noche. Empezó con un comentario ligero sobre la figura del profesor y cómo cierta lección había marcado su forma de ver las oportunidades. Habló con su voz medida, con esa economía que vuelve cada palabra más exacta. Luego se desvió, con una pausa que la sala notó. Hizo un pequeño acto de justicia a alguien que, según dijo, no siempre tiene la visibilidad que merece. Quisiera mencionar a alguien que, sin querer, ha hecho más por esta ciudad y por este proyecto que muchas presentaciones brillantes, dijo Sam, y miró a la sala con la contundencia de quien ha elegido sus palabras con cuidado. No lo hace en público, no le gustan las luces, pero su trabajo habla en cada proyecto que hemos levantado. Se llama Nina Wade. Un murmullo recorrió la sala. Sorpresa, susurros, cabezas que giraban. Nina, sorprendida incluso en su propia tranquilidad, notó como una ligereza en su pecho se mezclaba con la ansiedad. No era un aplauso por su trabajo lo que más importaba, era la manera en que Sam la había nombrado, con su voz grave y sin adjetivos innecesarios. Había gravedad en ese reconocimiento. Sam siguió. Hace 3 años decidimos mantener nuestra vida privada aparte de lo laboral. Fue una decisión consensuada, no porque prefiera las sombras, sino porque la sobriedad protege lo que tenemos. Hoy, sin embargo, hay quien piensa que todo es un juego. Hoy quiero que quede claro que la mujer a mi lado, la mujer que ha sido mi compañera en silencio, es mi esposa. Murmullos más fuertes, manos buscando la copa para disimular una emoción. Alguien dijo algo irónico en voz baja, y una risa se perdió. Para Sam, la frase fue simple y sin pretensiones. Para Nina, fue una especie de restitución pública, la verdad sacada del armario del rumor. La sala se dividió en reacciones. Hubo aceptación cálida, hubo curiosidad y, claro, también quienes buscaron el revuelo. Hans, que observaba desde una esquina con sonrisa enmascarada, sintió que el aire se le hacía pequeño. Su plan de sembrar dudas había recibido una respuesta que no esperaba, no la réplica, sino la aclaración. Buscó asiento, mostró una sonrisa que ya no sonaba perfecta. Asomó su mano al teléfono, quizá para escribir algo, quizá para calcular el siguiente movimiento. Sam, sin perder la compostura, no le dio más cancha. En el momento en que pronunció la palabra esposa, alguien del público aplaudió. Otros se quedaron congelados. Nina sintió en esa ovación un alivio que no se parecía a la exultación. Más bien, era la retirada de una presión. Sam volvió al micrófono y, sin dejar de mirar a Nina, añadió: No estamos aquí por titulares ni por likes. Estamos aquí porque hemos construido algo que merece respeto. Si hay quien no lo entiende, eso dice más de ellos que de nosotros.
Las palabras hicieron lo que las acciones no habían logrado los últimos días. Cortaron la rumorología de raíz. Al menos por ahora. Hubo un silencio que fue como una reparación. Hans se levantó y con la cortesía de la mala intención felicitó a ambos por la valentía. La sala aplaudió de nuevo, pero en algunos círculos la historia ya había encontrado nuevas grietas para volver a crecer. La vida pública tiene memoria limitada. Las redes, sin embargo, no la tienen. La rueda de preguntas y felicitaciones siguió. En la salida, la gente se acercaba a saludar a Sam y a Nina con una mezcla de curiosidad y la sensación de participar en un momento histórico pequeño. Muchos pidieron foto, otros palabras. Algunos con descaro quisieron preguntar por el misterio de los 3 años de silencio. Nina contestó con la modestia de quien no necesita defensa. Hemos elegido así. Nos funciona. Sam, con la sencilla contundencia que le caracterizaba, añadió: la privacidad no es una evasión, es una forma de cuidarnos. Esa noche, en la salida, Hans se aproximó una vez más. Esta vez no lo hizo con la ambigüedad que lo había caracterizado. Sus palabras, al borde de un reproche apenas velado, buscaban desestabilizar. Muy bonito el discurso, pero hay cosas que no se cuentan en un escenario. A mí me ayudó alguien a conseguir lo que soy. Se inclinó hacia Nina con la familiaridad de quien pretende recordar intimidades pasadas. Quizá podrías reconocerlo también. Nina lo miró con una calma helada. No era la indignación lo que la movía, sino una decisión. Hans, dijo, mi vida no es moneda de cambio. No alzó la voz. Su mano, en el borde de la copa, tembló apenas. Sam, que observaba a cierta distancia, sintió que algo en su pecho se tensaba, no por celos exactamente, sino porque había promesas no dichas que alguien volvía a intentar convertir en teatro. Hans, viendo que su comentario no obtenía terreno, soltó una sonrisa cortada y se retiró. Sus intenciones no habían funcionado. A la salida, la noche había ganado otra capa de silencio. En el coche, Nina y Sam no hablaron de inmediato. La privacidad no se revela con prisa. Sam encendió el motor y, sin reconocerlo con muchas palabras, condujo con una atención nueva. Llegaron a casa con el ímpetu de quienes han asistido a una pequeña batalla pública. La victoria era tibia, pero tenía brillo. Al cerrar la puerta, se permitieron actuar como lo hacen desde hace 3 años, quitarse relojes, quedarse con miradas y una nota en la mesa. Fue sentados en el sofá, con una bolsa de comida para llevar olvidada sobre la mesita, que Nina sacó del bolso un sobre pequeño que había guardado todo el día. Sam, con la curiosidad contenida, la miró. «¿Qué es eso?», preguntó. Ella sonrió con una ternura que no necesitaba estridencias. «Hace una semana me hice un test. No te dije porque quería que fuera algo nuestro. Quería estar segura antes de decirlo en voz alta». Abrió el sobre con manos que tenían la costumbre de ser precisas. Dentro, una hoja pequeña, con líneas y sombras. Una imagen que sabía a promesa. La primera ecografía, borrosa y perfecta. Sam tardó en reaccionar lo justo como para que la emoción no se convirtiera en gesticulación predecible. Luego, con la voz baja, dijo: «De verdad, no necesito agregar más». Sus manos, que tantas veces preferían arreglar antes que hablar, se deslizaron hacia las de ella y las estrecharon con un gesto de asombro contenido. Rieron, y la risa fue como un reconocimiento de lo que eso implicaba, un paso que transformaba la privacidad en un futuro compartido. La noticia, en su modestia, cerró un círculo que las palabras públicas habían empezado a abrir. La semana siguiente fue un trabajo de costura fina, planear la comunicación con el mínimo ruido, organizar llamadas familiares, cerrar detalles del proyecto. No deseaban un titular sobre el embarazo, querían intimidad, pero también sentían que ciertas casas no podían permanecer cerradas por siempre. Sam tuvo que afrontar otra decisión: cómo hacer pública la noticia sin ceder al espectáculo que tanto despreciaban. Decidieron que lo dirían primero a las personas más cercanas, en un domingo de comida lenta y cafés largos. Antes de que llegara ese domingo, sin embargo, la presencia de Hans no se evaporó. Al contrario, su regreso fue más pesado, más directo.
Empezó a enviar correos con propuestas que rozaban la frontera de lo operativo y lo personal. Trazaba líneas sutiles para entrar nuevamente en proyectos donde sabía que Nina tenía influencia. Su objetivo parecía claro: ganar terreno en lo profesional para recuperar poder en lo personal. Sam lo supo temprano porque en un momento de la semana encontró en su bandeja una carta con una firma que pretendía ser oficial. No perdió la paciencia, pero sí la compostura momentánea que tantas veces le había servido. Decidió enfrentarlo, no con trompeta, sino en la práctica. Concertó una reunión laboral donde la agenda quedaba clara y pidió que Nina no asistiera. «No es necesario mezclar esto», le dijo al otro, con el recato de quien elige la disciplina. Hans reaccionó con la sorpresa de quien creía tener siempre la ventaja. En la reunión, Sam fue directo, cortó la oferta que sonaba a trampa y dejó claro que no habría cabida para manipulaciones. Hans, que esperaba jugar en las sombras, se quedó corta su estrategia. Salió con la compostura intacta, pero con menos terreno. La corteza del orgullo se quebró en pequeños fragmentos sin hacer ruido. Faye, mientras tanto, no fue solo el brazo que acompañaba, se convirtió en una confidente inesperada. Pasó tardes en la casa de Nina, trabajando juntas en propuestas de presentación y repasando bocetos. Su presencia ayudó a crear una red que no era invasiva, era una comunidad elegida. A veces, mientras Nina dibujaba líneas y Sam revisaba presupuestos, Faye miraba y decía algo que los hacía reír. ¿Os imagináis contándolo ahora en 2 años, con un niño preguntando por qué siempre teníais tantas reuniones? La imagen de un futuro doméstico con pequeñas voces y manos diminutas salió a la luz como una delicia posible. La ciudad siguió su ritmo. Rumores menores, una avalancha de notificaciones que Sam continuó sin alimentar. Hizo, en cambio, algo para él era grande. Empezó a enviar notitas. No eran declaraciones públicas, ni discursos. Eran pequeñas cosas que reconectaban. Un café en la mañana con una cucharilla extra, una nota en el frasco de mermelada que decía «No olvides que me debes una por la receta nueva», un sobre con entradas para una exposición que sabía que a Nina la haría sonreír. Los gestos, siempre preferidos por él, tejían la calma que las palabras grandes no alcanzaban. Cuando llegó el día de contar la noticia a la familia, lo hicieron con la estrategia de quienes no quieren sorpresa viral. Reunieron a los padres en la casa de Nina, pidieron que fuera algo íntimo. Hubo risas, preguntas que rondaron la curiosidad y, por supuesto, una mezcla de alegría y cautela. La madre de Nina rompió a llorar con la emoción sencilla de quien comprende el paso generacional. Sam, que se sentó al lado de Nina, la miró como si fuera la primera vez que entendiera la magnitud de lo que había dicho en el micrófono. No era solo una declaración frente a colegas, era un pacto renovado que ahora echaba raíces. La noticia al final llegó también a la oficina, sin embargo, porque la verdad tiene su propio tiempo. En la sala de reuniones, alguien lo soltó con la discreción de la alegría. ¿Habéis oído? Nina está embarazada. Las reacciones fueron diversas. Abrazos sinceros, bromas algo torpes, felicitaciones en la columna de Slack. Liam, que había sido prudente durante todo el episodio del rumor, se acercó a Nina y la abrazó con la confianza de quien ha trabajado juntos en muchas entregas. «Lo habéis hecho bien», dijo, y no faltó un aluvión de mensajes de apoyo. Con la oficina en un tono más amable, la relación entre vida pública y privacidad se reconfiguró. Las apuestas tontas se fueron apagando, no porque la ciudad no quisiera seguir con historias, sino porque los protagonistas dejaron de alimentar esa hoguera. La reputación, a veces, se logra con la coherencia entre lo que uno hace y dice. Sam y Nina construyeron esa coherencia poco a poco. Quedaba, sin embargo, un detalle pequeño y enorme, la formalidad que ambos habían evitado por conveniencia. 3 años de matrimonio secreto no consumaban una promesa social visible. La idea de una propuesta formal rondó la casa como una nube suave. Sam, que no era de grandes bravuconadas, empezó a preparar algo con la paciencia que siempre le había funcionado. No quería que fuera un espectáculo, quería que fuera el gesto que permitiera a Nina escoger con todas las piezas encima de la mesa. No se trataba de comprar un anillo caro, sino de materializar lo que habían aprendido a hacer juntos. La propuesta llegó una tarde en que la lluvia jugó a limpiar la ciudad. Estaban solos en casa. La tarde olía a té y a madera. Sam había preparado una pequeña caja, sencilla, envuelta en papel que no llamaba la atención.
La puso sobre la mesa con la misma calma con la que deja una taza de café tibio. Nina lo miró, sonriendo con cierta picardía. ¿Qué es esto? ¿Otra nota? Tomó la caja con las manos curiosas, y al abrirla encontró algo más que metal. Dentro, además del anillo clásico y discreto, había un papel manuscrito. Sam, incapaz de grandes frases, decidió escribir lo que no le salía de viva voz. En la hoja, pocas palabras que hablaban de paciencia, de proyectos comunes y de cómo quería volver a intentar perseguirla con ternura en lugares distintos. No hubo grandes promesas de perfección, solo la voluntad de seguir construyendo. Nina, con los ojos humedecidos, aceptó. No hubo rodillas ceremoniosas, no hubo alaracas. Hubo un intercambio de miradas que tenía la densidad de una ceremonia privada. La respuesta de Nina fue una risita, un sí que vino después de una pausa, después de repasar mentalmente los 3 años de silencios y de costumbres compartidas. Pidió, en su tono práctico, tiempo para decidir la fecha de una celebración que no necesitara prensa. Quería que fuera para la familia y para quienes habían sido parte de su círculo, no para extraños. Sam asintió. Su manera de celebrar era así, con exactitud, con sentido. La historia de Hans, por su parte, tuvo otros rumbos. Sus intentos por recuperar terreno en lo laboral se resintieron, algunas de sus propuestas no encontraron eco, y la formalidad con la que había intentado colar sus mensajes quedó al descubierto. La vida, en ocasiones, coloca la verdad en su lugar sin estridencias. Su corte de cartas perdió brillo. No hubo humillación pública, solo la constatación de que no todos los retornos al pasado son bendecidos. A veces la prudencia y la paciencia, juntas, hacen su trabajo. La vida doméstica retomó su pulso cotidiano, desayunos sin prisa, agendas reorganizadas para citas médicas y reuniones de trabajo que ahora incluían la palabra futuro en su mapa. Faye se quedó cerca, no como sombra, sino como apoyo constante. Pasó a ser la tía adoptiva que trae cafés a mediodía y que en tardes libres contaba historias de cuando la ciudad se veía diferente. Su presencia ayudó a que la noticia se asentara como una promesa y no como un ruido. Hubo complicaciones menores, claro. La prensa local filtró algún comentario de un asistente al reencuentro. Algún columnista intentó mezclar titulares por unos días. Pero la influencia del ruido fue decreciendo ante la calma sostenida de quienes sabían lo que tenían. Sam y Nina continuaron haciendo lo que siempre les había funcionado: trabajar con profesionalidad, amar con discreción y nutrir su vida con pequeños signos. La ecografía siguiente, más clara, mostró latidos que los volvieron a mirar con asombro. La presencia de una vida nueva no borraba las dificultades, pero le daba sentido a las pequeñas decisiones cotidianas. Llegó el momento de compartir la noticia en una pequeña reunión familiar. Amigos íntimos, Faye, Liam y algunos colegas cercanos. Eligieron un parque donde los niños corrían y el aire olía a verano temprano. Nina, con una camiseta cómoda y una sonrisa, explicó con naturalidad la realidad. Vamos a tener un bebé. Las felicitaciones vinieron en cascada. Hubo abrazos, algunos pañuelos discretos. La alegría no fue grandilocuente, fue honesta y tibia. Entre los regalos, alguien llevó un libro de juegos para bebés, alguien más una nota sobre cómo equilibrar la vida profesional y la maternidad. Nadie moralizó, nadie intentó decidir por ellos. La atmósfera fue de apoyo, no de imposición. Para Nina, que había vivido su carrera con la certeza de que cada decisión tenía coste, fue un alivio descubrir que no había que renunciar a todo para ser madre. Sam, que miraba desde la protección cotidiana, sintió que aquello era la consecuencia natural de una vida compartida. Al cabo de unos meses, Flourish consolidó su nuevo proyecto con Gold Corp. La colaboración funcionó y las lecciones aprendidas sobre reputación y transparencia se integraron en la cultura del equipo. La oficina mantuvo su ritmo, pero con un matiz diferente. La gente parecía más atenta, más considerada. Las apuestas estúpidas desaparecieron casi por completo, y los murmuradores aprendieron que no siempre gana quien más grita. Nina y Sam aprendieron, a su vez, a no dar por sentada la protección mutua. Hubo días de dudas, pequeñas discusiones sobre horarios y prioridades, y también días de ternura. Sam dejando una taza de café a mitad de la noche para ella, Nina marcando el calendario con las citas médicas y recordándole con una nota la siesta que no debía saltar. La intimidad se sustentó en gestos, no en grandes promesas, y para ellos eso fue suficiente. En la calma que siguió, que no es ausencia de ruido sino la habilidad para vivir con él, Sam y Nina encontraron una nueva manera de mostrarse al mundo. Ya no eran el misterio que se ocultaba,
ni la pareja que necesitaba declararse en titulares. Eran quienes habían elegido una forma propia de querer y lo habían hecho visible cuando era necesario. No fue un triunfo estruendoso, fue más bien una coherencia que se impuso con paciencia. La última escena de esta parte de su historia tuvo lugar una mañana en la que el sol quebraba con pereza la ventana del salón. Sam preparó un té mientras Nina ponía música baja. En el tablero de la mesa había un Polaroid, una foto rápida de la noche del reencuentro donde se les veía sonrientes, más relajados que algún día. Sobre la foto, una nota con tinta azul. Para los días en que olvidemos por qué todo esto importa. Nina la recogió, la miró y la deslizó en el bolsillo interior de su abrigo. Algo en el aire del día prometía continuidad. No era una promesa de perfección, era la confirmación de que, aun cuando el mundo contara historias ajenas, ellos podían escribir la suya con la calma de quien sabe que la intimidad es un trabajo diario. Sam la miró, con esa ternura contenida que tantas veces había sido su forma de amar, y dijo, casi en voz baja, «Te perseguiré de otra manera, de la misma, pero intentando hacerlo mejor». Nina le devolvió la sonrisa que no siempre le entregaba, y su mano se acopló a la de él como si fuera la única forma de cerrar la distancia. Si alguna vez quedó una duda sobre aquel episodio en la terraza con la mujer atrevida, la pregunta se transformó con el tiempo en anécdota, una historia para contar en cenas entre amigos, con la risa que se permite la memoria. La incredulidad que antes les había pesado se volvió enseñanza. La gente rellena espacios con lo que tiene a mano, y muchas veces la verdad está donde menos la buscan. Pero ellos habían decidido, por encima de todo, proteger lo que les pertenecía. Y esa decisión, tomada sin ruido, fue la que les permitió abrir una puerta nueva. La de una familia que se presentaría al mundo con su nombre y su historia, cuando ellos quisieran. Y si te ha conmovido este enredo de silencios y confesiones, de apuestas tontas y certezas pequeñas, cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Nina? Comparte esta historia con alguien que ame los finales con ternura.